Amigas y amigos, la oposición, o mejor dicho, su cúpula, la MUD, aceptó el diálogo tascando el freno, a regañadientes. No lo hizo tendiendo a la presión interna, por la actitud de más del 80% de los venezolanos que lo reclaman según todas las encuestas. Lo hizo por la presión internacional, donde los voceros de la MUD se han refugiado y hacen prácticamente la política. Curioso fenómeno al cual hay que buscarle explicación. Una es que el rechazo al diálogo por parte de los dirigentes opositores alarmó fuera del país una actitud recalcitrante que enmascara la violencia, provocó la reacción de ciertos factores externos. Otra explicación consiste en que una vez más la oposición subestimó a Nicolás Maduro. En otras palabras, le dio de nuevo el mismo trato despreciativo que caracteriza su habitual posición ante el presidente, y como ha sucedido en otros momentos complicados, Maduro les dio una lección, desestimaron el conocimiento que Maduro tiene de la política exterior, de todo cuanto aprendió en el cargo, de las relaciones que tejió durante los 6 años que fue canciller con un maestro de la habilidad de Hugo Chávez. Había que montar la mesa de diálogo y la oposición se resistía tercamente a colaborar porque ese cometido no encajaba en sus planes desestabilizadores. La paz no es su objetivo es el derrocamiento de Maduro, pero este abortó el plan cuando inició un despliegue a fondo en el exterior. La manera como asumió el tema petrolero, los contactos con los países productores árabes, la sorpresiva entrevista con el Papa Francisco, el apoyo de los facilitadores, los del presidente Zapatero, Fernández, Torrijos y de UNASUR, dejó sin iniciativa a la oposición y la obligó a aceptar el diálogo. Lo que ocurra en adelante demostrará si la política de diálogo en función de la paz es justa o no lo es. Por ahora, el gobierno y el chavismo tienen la iniciativa tanto en la mesa como en la calle, mientras que la MUD atraviesa por momentos críticos. Esta realidad hay que manejarla con sentido de grandeza, sin arrogancia, para que el diálogo sea verdadero y no se den discriminaciones que afecten su desarrollo. Pausa y al regreso converso con Héctor Rodríguez, dirigente nacional del PSUV y director del Grupo Parlamentario de la Patria. El invitado de hoy, Héctor Rodríguez, jefe de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, jefe de la fracción parlamentaria del Bloque de la Patria, vicepresidente del PSUV para el sur y otros tantos títulos también. Es muy importante la presencia de Héctor aquí en el día de hoy, porque está participando en una serie de actividades que tienen que ver con el funcionamiento o no funcionamiento de la Asamblea Nacional. Tienen que ver también con el trabajo de las comisiones en el marco del diálogo que se está realizando en Caracas. Bienvenido, Héctor. Gracias, José Vicente. Gracias por la invitación. ¿Me faltó algún título? Creo que con eso es suficiente. Bueno, mira, ¿cuál es la actual situación de la Asamblea Nacional? Tú que estás allí. Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional ha ido diluyendo su capacidad de influencia legal, política en la vida nacional venezolana. Pero creo que es difícil analizarla sin tal vez analizar y comprender o discutir la situación de la oposición venezolana. Creo que la lucha por los liderazgos internos, creo que un grupo de odio que han ido creando y que empieza a cuestionar el liderazgo de la oposición en redes, en las calles, es parte del análisis que hay que hacer, ¿no? Y bueno, eso ha traído como consecuencia un debate interno en la oposición, de por qué ruta escoger, qué ruta agarrar, si apostar al diálogo, si apostar a la violencia, si respetar la Constitución o no respetarla.
Y cómo ese mismo sector que odia, que se expresa en las redes, que se expresa en la calle, inhabilita, juzga, detiene el liderazgo opositor. Yo creo que ellos están entrampados en sus propios errores políticos y eso ha generado, como te decía, una Asamblea Nacional que ha perdido casi todo tipo de influencia política y legal en la vida nacional venezolana. Esa Asamblea Nacional con mayoría de la oposición va a cumplir próximamente un año de actividad. Así es. ¿Cuál es el rendimiento de esa Asamblea? Nulo, absolutamente nulo. Desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de las investigaciones. Desde el punto de vista político. Político. Una Asamblea Nacional que llegó con muchas expectativas, no se puede negar, que prometió al país, en estos meses, el año pasado estábamos en campaña electoral, que prácticamente esa Asamblea Nacional se convertía en la solución de todos los problemas. Incluso resumió su campaña en un eslogan de que el 6 de diciembre harías la última cola. Bueno, un año después creo que el balance, más que como diputado hay que hacerlo como ciudadano. ¿Para qué nos ha servido cada ciudadano que nos ve la Asamblea Nacional durante un año? ¿Qué ha resuelto? ¿De qué ha sido capaz? Pudo haber sido una Asamblea Nacional que convocara a todos los sectores a un gran diálogo nacional para el tema económico, para el tema político. Creo que con esa intención fue el presidente Nicolás Maduro al principio. Si recordamos el mensaje que dio al inicio, cuando rindió cuenta ante la Asamblea Nacional, dijo, bueno, convoco a la Comisión de la Verdad, convoco al diálogo, al debate, convoco al diálogo económico. Y creo que una lectura errada de la oposición venezolana dijo, no, nada que contribuya a estabilizar el país. Por el contrario, tratamos de sacar provecho. Y se atrevió a dictar esa sentencia de término de 6 meses. Y a partir de ahí, bueno, un conjunto de errores que el balance casi a un año es absolutamente negativo. Es una Asamblea Nacional que no ha dado nada legislativamente, nada políticamente, y que por el contrario ha diluido la fuerza que logró acumular la oposición. ¿Por cuánto tiempo más estará en desacato? Creo que depende de ellos, ¿no? Ellos tienen una salida sencilla, que es acatar las sentencias y volver al marco de la legalidad. Acatar la Constitución, que no es declinar a su visión política, a sus principios, es estar en correspondencia con el sistema político venezolano. A ti te puede gustar o no gustar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, no es la Asamblea Nacional el órgano competente para analizarla, para juzgarla. Su única función es acatarla. Yo creo que no hay duda en Venezuela de que en las elecciones amazonas se cometieron delitos electorales. Por lo tanto, no puede ningún delito generar ningún derecho. Por el contrario, genera responsabilidades. Ahora la Asamblea Nacional, no solamente con esa decisión de desacato, sino también con el intento de juicio al presidente, intento de golpe de Estado, se pone manifiestamente contraria a la Constitución, a la democracia, al sistema político venezolano. Yo creo que hay un debate interno en la oposición ahorita. Ojalá se imponga la racionalidad política, se imponga el diálogo, se imponga la sensatez, se imponga el respeto a la Constitución y pueda la Asamblea Nacional nuevamente entrar en una situación de cumplimiento, de acatamiento, de respeto a la Constitución y a la democracia. ¿Qué posibilidades ves tú eso que estás diciendo? Que se imponga la racionalidad, que modifique esa conducta. Creo que hay dos condiciones que disputan en contra. Una, la lucha del liderazgo interno en la oposición. Si hacemos un recorrido de las variantes que ellos han planteado desde que tomaron la Asamblea Nacional. ¿Es tan aguda esta lucha? Es muy aguda. La presión por la renuncia, la Carta Interamericana, el referéndum, el golpe de Estado, también es una disputa que tiene que ver con quién es el posible liderazgo candidato para las próximas elecciones presidenciales. Yo creo que... Y para las próximas elecciones del presidente de la Asamblea Nacional. También. Para las próximas elecciones... ¿Aspira Ramos Ayuda a la reelección? Creo que sí, creo que aspira, creo que hay un juego interno y una pelea interna. Ahora, lo que sí, José Vicente, es que es irresponsable poner los intereses particulares por un posible liderazgo o por una posible cuota de poder sobre la situación del país. Yo creo que si tú contrastas con el presidente Nicolás, ha sido muy sincero. Desde el principio ha dicho, vamos a discutir, vamos a dialogar, vamos a poner los problemas de la gente por delante y no los intereses particulares. La agenda económica bolivariana, la gran misión abastecimiento seguro. Yo creo que es irresponsable de la oposición estar, en función de sus cálculos pequeños, de quién lidera o no la oposición, frenar la posibilidad de que el país siga adelante. Mira, el 80% más o menos de los venezolanos consultados en las encuestas
dicen que están de acuerdo con el diálogo. Así es. E internacionalmente ocurre lo mismo. Desde la Unión Europea, pasando por Estados Unidos, que ha dado declaraciones favorables también, hasta prácticamente todas las regiones del mundo, todos aquellos países que tienen algún interés por el caso venezolano, recomiendan el diálogo, auspician el diálogo. Sin embargo, el tema del diálogo no es asumido como un hecho compartido, porque la oposición es muy reticente. ¿Por qué el diálogo, que es una recomendación que se hace universalmente, no tiene el respaldo que debería tener en el seno de la oposición? Creo que las dos cosas que te planteaba antes tienen que ver con eso. Un sector que ha ido alimentando a la oposición muy lleno de odio, muy lleno de fascismo, de sed de venganza, y que la oposición lo ha hecho muy beligerante, que se ve reflejado en las redes sociales, pero que también se ve reflejado en las marchas que ellos hacen, cómo interpelan, cómo contradicen, cómo ofenden a su propio liderazgo. Yo creo que ahí hay un factor, y yo se lo recomendaba en la Asamblea Nacional, los dirigentes de la oposición tienen que empezar a hacer política viendo menos a las redes sociales y respondiendo más a la responsabilidad histórica y al ejercicio del liderazgo. Eso es un fenómeno. El otro fenómeno es la competencia del liderazgo, que también hace que el cálculo de las jugadas particulares de los partidos y de los dirigentes se imponga por encima de la responsabilidad histórica del diálogo. Yo creo que ese es un segundo fenómeno. Pero ante esa situación yo creo que hay una pregunta clave que ha hecho el presidente Nicolás Maduro. Si no dialogamos, si no debatimos cómo administrar un conflicto político que hay, donde hay dos fuerzas políticas que han existido, que existen y que van a seguir existiendo independientemente de cómo se resuelva esta coyuntura, ¿qué alternativa tenemos? Porque la alternativa, José Vicente, no puede ser la guarimba. La alternativa no puede ser poner una guaya de un poste a otro para degollarnos o quemar un centro de educación inicial. No puede ser la violencia, como una minoría plantea. Una minoría que, por cierto, no es la que a la hora de la pequeña está en la calle, sino que desde las redes sociales, desde el exterior, plantea la violencia como alternativa. Yo creo que la mayoría de los venezolanos no podemos permitir que la minoría nos imponga la violencia como alternativa. Tenemos la corresponsabilidad, todas y todos, de ir encauzando a quienes plantean estos términos al marco de la Constitución, al marco de la democracia, al marco de la paz. Y bueno, ahí hay un cronograma. Hay dos fuerzas políticas, bueno, que se confronten. Próximamente habrá elecciones a gobernadores, habrá elecciones a alcaldes, dentro de 2 años habrá elecciones presidenciales. En los últimos 4 años hemos tenido 5 elecciones, 2 de presidente, una de alcalde, una de gobernadores y una de diputados. Y es importante esta reflexión, José Vicente, porque muchos dicen, no, es que el conflicto que hay es producto de que la oposición ganó. No, cuando nosotros, el chavismo, ganó las elecciones de alcaldía en el 2013, estaban planteando la guarimba y la salida. Es decir, no es una reacción de la oposición a una victoria, es una reacción permanente de la oposición en su desespero por llegar a Miraflores. Y nosotros no nos podemos permitir que una fracción política imponga a través de la violencia las soluciones políticas, ¿no? La solución política es en el marco de la democracia, de la Constitución, y por eso estamos obligados a dialogar para administrar la paz, para administrar el conflicto en paz y en democracia. De lo que tú acabas de decir, pareciera deducirse que el dilema en este momento es diálogo o golpismo. Sí. Tal vez una simplificación. Tal vez es el dilema correcta o no. General. Sin embargo, creo que dentro de ese dilema hay varios dilemas. ¿Cuáles? La oposición tiene varios dilemas. ¿Se deja imponer la agenda de los violentos o es capaz de asumir con responsabilidad el liderazgo que les corresponde? ¿Imponen sus agendas particulares o ponen al país por encima de sus agendas particulares? O sea, hay varios dilemas que tiene que resolver la oposición para que se imponga el diálogo, para que se imponga. Y creo que del lado del chavismo nosotros no solamente tenemos la responsabilidad de conducir con paz, sino de obligarlos a ellos a entrar en la paz. No es la primera vez que lo hacemos. Si tú revisas el proceso político venezolano, pero específicamente el de los últimos 16 años, en varias oportunidades hemos tenido que obligar a la oposición a que sea a través de la democracia, que sea a través de la Constitución. Ellos no querían, por ejemplo, el proceso constituyente. Es decir, una especie de tutela. De tutela no, de actuar políticamente para encauzarlos, de movilizar al chavismo en la calle, de construir un discurso, una narrativa, de generar condiciones políticas para que en algunas circunstancias históricas, aún aquellos que no creen en la Constitución y la democracia se vean obligados a respetarla. Nosotros tenemos que hacer que todas y todos respeten la paz,
respeten la Constitución y respeten la democracia. Nuestros hijos, nuestros nietos tienen derecho a vivir en un país en paz, independientemente de que tengamos diferencias políticas que debatiremos con pasión, pero dentro del marco del diálogo, de la Constitución y de la democracia. Vamos a hacer una pausa. Y al regreso quiero que hablemos un poco de algo que yo percibo que se abre en el campo de la oposición, que es lo que pudiéramos llamar la política de la amenaza. Es decir, tratar de alcanzar ciertos logros a través de amenazas, Correcto. que muchas veces no se cumplen. Otras se frustran cuando pretenden ponerlas en práctica, Sí. pero que en todo caso crea situaciones complejas en el país. Ahora vamos a regresar de la pausa. Héctor, te decía cuando íbamos a venir a la pausa que parece abrirse paso una política que yo califico de amenaza. La oposición últimamente ha estado emplazando no solamente al gobierno, sino al país, a las consecuencias que puede tener que no se cumplan determinadas cosas que ellos aspiran. Entonces amenazan con marchas, con violencia en la calle, con calentar la calle, y así sucesivamente. Eso lo hacen a cada momento. ¿A qué obedece esto, según tu punto de vista? Ahora, ¿son solo amenazas o también son respuestas a ese sector violento, a esas redes sociales, a eso que vemos en las marchas de la oposición, que empieza, producto de la misma frustración, producto también de la mentira, del engaño, producto de decir, de prometer a tu elector, si votas por mí se acaban las colas, en 6 meses tumbo este gobierno, voy a la OEA y me van a atender y se va a aplicar la Carta Democrática, o negarle que te estás sentando a dialogar y después aparecer y entrar en un conjunto de contradicciones. Yo creo que se mezclan varias cosas, José Vicente. Una forma arrogante de hacer la política, una forma arrogante de no ver y de no medir y de no entender el resultado electoral con paciencia, con tranquilidad. Quien fue derrotado tiene que administrar su derrota, pero quien gana también. Y no entender que el resultado electoral del 6 de diciembre es un resultado producto muy marcado por una coyuntura económica y creer que es la acumulación de una fuerza histórica te hace arrogante. Yo creo que la oposición, por un lado, ese resultado la hizo arrogante y es lo que le permite elevar el tono y decir en seis meses tumbo este gobierno. Eso es parte de esa actitud retadora, que coloca términos, que coloca condiciones, de no medir bien el pulso de la correlación de fuerza política. Pero por el otro lado creo que también es producto de que se sienten encerrados por sus propios errores. Yo creo que hay un nivel de frustración en algunos seguidores de la oposición que sienten que sus dirigentes les han mentido, los han engañado, les han generado falsas expectativas y en vez de asumir con responsabilidad, en vez de asumir con una actitud autocrítica ante sus electores, creo que tratan de empujar hacia diciembre, hacia vacaciones, manteniendo un discurso retador y tratando de calmar los ánimos en ese sector de la oposición venezolana. Creo que hay la mezcla de esas dos cosas. Por un lado arrogancia y por el otro lado no saber salir de los errores que han cometido y no asumir autocríticamente los errores. Yo creo que la oposición debería decirle a sus electores, pedirle disculpas. Decirles, sí, cometimos errores al mentirles, al esconderle que nos estábamos sentando a dialogar, cometimos errores al prometer o generar una expectativa sobre la Asamblea Nacional que no se iba a cumplir, cometimos errores al no analizar correctamente el resultado electoral y generar la sensación de que en 6 meses íbamos a tumbar este gobierno, cometimos errores al prometer una marcha hacia un lugar donde no la podíamos realizar y creo que a partir de esa reflexión autocrítica, la oposición tiene que empezar a ejercer su liderazgo con mayor responsabilidad por la paz del país, sin menos cálculos políticos, sin poner su juego personal por encima de los intereses del país. ¿Tú no crees que otra interpretación obedece a lo siguiente, a la falta de una política? La oposición que surge después de la derrota del puntofijismo es una oposición montada sobre el odio, el revanchismo, pero no una política elaborada seriamente, reflexivamente,
reconociendo que hay una nueva realidad política, social, cultural, económica en el país, a partir de la cual, a partir de esa reflexión, elaborar una política, Correcto. como la elabora también el chavismo, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes una política clara, definida, empiezas a caer en esos bandazos, a avanzar, a retroceder, a irte de bruces. ¿Es válida esa interpretación también? Es válida, yo le agregaría un poco para la reflexión, que seguramente no lograremos culminar acá, es ver, no existe una política y se cometen esos errores, o existe una política impresentable, o la política que plantea la oposición es volver al pasado, es la política neoliberal, es el desmontaje de las misiones, y no la puedo presentar públicamente. Pudiera haber también parte de ese elemento, pero yo coincido en tu análisis en que pareciera que no tienen un pulso cierto del país nuevo, del país que se reconstruyó, producto, bueno, de toda esa lucha de los 60, 70, de los 80, de esa lucha popular de los 90, del proceso constituyente, de la figura del comandante Chávez, que para quienes lo quieren y no los quieren no pueden negar que generó una época, los términos de política, de pueblo, de soberanía, el ejercicio del bolivarianismo. Yo coincido que no hay un pulso correcto, pero también puede haber una propuesta de país que es impresentable para la nueva realidad. Y por eso, bueno, el engaño. Yo creo que ahí el tema del engaño de los dirigentes de la oposición sobre sus seguidores está siendo determinante en esta coyuntura. Hay un sector de la población venezolana que no nos sigue a nosotros y que se siente engañada, que se siente frustrada, que se siente utilizada por parte de la dirigencia de la oposición. Mi recomendación es: la oposición tiene que asumir autocríticamente eso y tiene que reflexionar privada y públicamente y empezar a utilizar, independientemente de cuál sea su propuesta de país, que para mí es muy clara, es una propuesta neoliberal, es volver al pacto de punto fijo, al pacto de élites, a la democracia no protagónica, no participativa. Yo, por ejemplo, aplaudo mucho la actitud que tomó el presidente Nicolás Maduro después del 6 de diciembre, reconociendo una derrota y llamando a una profunda reflexión sobre el papel del Estado, sobre la eficiencia, sobre el ejercicio del liderazgo, un liderazgo menos prepotente, un liderazgo más dialogante con la sociedad. Yo creo que el presidente pudo asimilar bien el mensaje que le estaba dando la sociedad y el pueblo venezolano con ese resultado electoral. Y eso generó inmediatamente un cambio de actitud de los dirigentes de la revolución. Creo que la oposición debería ver en el presidente Nicolás Maduro un ejemplo a seguir de cómo reflexionar sobre los resultados políticos y cuál es el cambio, independientemente que sigan defendiendo su modelo neoliberal, pero para que haya más responsabilidad política con la historia. Cuando tú hablas de liderazgo, vale la pena hacer la siguiente consideración. Existe la impresión en vastos sectores de la opinión pública, e incluso reflejado en encuestas, que el país no percibe un liderazgo consciente, sólido, eficiente en la oposición. Es decir, que hay una crisis de liderazgo en la oposición, que incluso se traduce en desencuentro entre el pueblo opositor y sus líderes, que se manifiesta muchas veces en agresiones verbales e incluso físicas en algunos momentos. Esa falta de liderazgo indudablemente que tiene mucho peso. Correcto. Porque además esa fragilidad de ese liderazgo histórico, y hablo de la historia de la oposición a partir de la victoria electoral de Chávez, ese liderazgo luce debilitado y está provocando la irrupción de tendencias más radicales, que ya se evidencian incluso en las manifestaciones de calle. ¿Cuál es tu opinión? Yo coincido contigo. Yo creo que esas encuestas que tú citas, uno también lo palpa. Creo que hay una ausencia generalizada de liderazgo. Te repito, creo que por los errores que ha cometido la oposición, por el engaño que ha generado y por las falsas expectativas, por un lado. Por el otro lado, creo que este es un pueblo bolivariano, creo que es un pueblo que asimiló la propuesta del comandante Chávez de un Estado social de derecho y de justicia, de un Estado responsable de garantizar servicios públicos para el ejercicio de derechos, y que cualquier propuesta, que es la que plantea la oposición, de desmontaje, como se está haciendo hoy en Brasil, en Argentina,
del sistema de misiones o del Estado social de derecho y de justicia, de retroceder en los derechos, no es acompañada por la mayoría del pueblo venezolano. Yo creo que el pueblo venezolano quiere que exista el barrio adentro, que exista la escuela bolivariana, que haya más calidad, más eficiencia y que superemos la emergencia económica que estamos atravesando. Creo que la respuesta que está dando el presidente Nicolás Maduro es acertada. Vamos a salir a proteger los precios petroleros, vamos a levantar una economía alternativa en Venezuela y vamos a administrar de forma más eficiente los recursos que nos están entrando. Es decir, no solamente no hay una visión de país en la oposición, no hay un liderazgo que asuma con responsabilidad, con sinceridad ante sus electores, sino que además no están atendiendo correctamente el pulso de la coyuntura que hay actual. Y eso le hace daño a la política, eso no solamente le hace daño a la oposición, eso hace que el chavismo, la revolución, el presidente Nicolás Maduro le cueste tener interlocutores válidos, interlocutores que sean sinceros, interlocutores que puedan asumir con responsabilidad ante su electorado y puedan liderar efectivamente para administrar, bueno, la divergencia política que existe en el país. Ahora fíjate, esa ambivalencia en el campo de la oposición o la coexistencia de dos políticas que no son compatibles entre sí. La política que podemos resumir con el nombre de calentar la calle, que es una expresión que da para todo, ¿no? Desde acciones pacíficas hasta acciones violentas. Eso por un lado. Y luego, la dimensión que está cobrando la actitud extrema, producto de la desilusión, decepción, frustración de amplios sectores de la oposición, porque no cuaja una política definitivamente, porque no hay una respuesta. Todos son derrotas, a la postre todas son derrotas. Eso está creando una situación bastante difícil y compleja. Pero a eso tenemos que agregar que empieza un sector a pensar en una política militar. Y están avanzando en ese terreno. ¿Qué piensas? Creo que es la minoría. Creo que es la minoría del país la que odia, creo que es la minoría del país la que quiere golpe de Estado, creo que es una minoría del país la que quiere calentar la calle en el sentido de la guarimba. Creo que es natural en una democracia que el chavismo está en la calle. El Partido Socialista Unido de Venezuela ha desarrollado gigantescas movilizaciones en los estados, en sus juventudes, en el Congreso de la Patria, y eso es bien, eso está bien, es natural, y creo que la oposición también tiene que hacerlo. Creo que el liderazgo de la oposición tiene y debe, desde su visión de sociedad, desde la sinceridad de un proyecto político, salir y movilizar a sus electores. Ese es el camino correcto. Y ahora, creo que ¿cuáles son los grilletes que tiene la oposición que le impiden hacer eso? Un problema en el liderazgo y una lucha por el liderazgo irracional, irresponsable. La creación, una forma de hacer la política mentirosa, engañando a sus electores, y la creación por ellos mismos, porque yo no creo que ese sector que odia sea solo producto de la frustración. Creo que también ha habido una política comunicacional, discursiva, una agenda política para generar odio a un sector de la población, para tratar de construir una narrativa de que, histórica, de que los rojos comen niños, de que los comunistas te van a quitar tu casa, te van a quitar tu propiedad, de que todos son unos corruptos, unos ineficientes. Es decir, ha habido una determinación sistemática de un sector del liderazgo de la oposición para construir odio. ¿Qué es lo que pasa? Que ese odio se les está revirtiendo, que ese odio ahora los está atacando ellos directamente. Bueno, propicio el momento para reflexionar de que esa no es la forma adecuada, de que la política tiene que ser con responsabilidad. Ahora, yo creo, José Vicente, que la mayoría de los venezolanos queremos paz. Que la mayoría de los venezolanos, independientemente que seamos chavistas, opositores o no asumamos ninguna de las dos posiciones, queremos paz. Si eso es así, como lo creo, como lo miden las encuestas, como lo demuestra el país, porque el país que ha sido sometido a golpes de Estado, a guarimba, a la situación económica que estamos atravesando, y la mayoría de los venezolanos ha demostrado una conciencia democrática, pacífica, que da lecciones a los mismos dirigentes políticos. Bueno, es una oportunidad maravillosa para que todos contribuyamos y empujemos. Y si hay un pequeño sector apostando a cualquier aventura militar, o apostando al fascismo, o apostando a la violencia, entre todos logremos aislar esos sectores y lograrlos enmarcar en la democracia, en la Constitución. Eso por una parte. Y por otra parte, creo que el chavismo
si bien con una mano tiene que garantizar la paz del país, tiene que aislar los sectores violentos, golpistas, tampoco se puede quedar solamente haciendo eso, porque además hay un país que tiene que seguir adelante. Yo creo que el chavismo tiene que dedicar la mayoría de su tiempo a los problemas cotidianos de la gente, a resolver el problema económico, a levantar, como está haciendo el presidente Nicolás Maduro, un acuerdo internacional que proteja los precios del petróleo, a levantar una economía. Venezuela es un país muy potente. Yo creo que la agenda de los 15 motores es una narrativa hermosa de lo que debe ser la economía venezolana, en turismo, en industria, en agricultura. Además somos un país mayoritariamente joven. Y además, José Vicente, la juventud más formada en 200 años de historia republicana. No tenemos ninguna excusa para no levantar una nueva economía. No fue que se vinieron abajo los precios del petróleo en un desierto. Se vinieron abajo los precios del petróleo en un país muy potente y con un pueblo que tiene ganas, que tenemos que construir seguridad. Yo creo que esa debe ser el centro de la agenda. Una parte indiscutiblemente que ha sido el centro de este diálogo, de este debate, cómo construimos, cómo garantizamos la paz, cómo garantizamos que los violentos no se impongan, pero otra gran parte de nuestro esfuerzo político, de nuestro esfuerzo cotidiano, es cómo hacemos realidad el proyecto de Bolívar y de Chávez, de construir una sociedad donde todas y todos vivamos con dignidad, de construir una sociedad que sea productiva, de construir una sociedad que sea segura. Y en eso estoy seguro que también coincidimos la mayoría de los venezolanos y las venezolanas. Fíjate, en ese marco, en esa situación que tú describes, ¿qué incidencia tiene la situación en el exterior? La ofensiva brutal que hay contra el país, mediática y de todo tipo, de concertación incluso de jefes de Estado y ex jefes de Estado, dándole consejo a Venezuela e inmiscuyéndose en la política interna. Y ahora un dato fresquecito, de gran importancia. ¿Qué significa la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos en las actuales circunstancias? Para que seamos justos también con los pueblos, creo que el escenario internacional, así como tiene por un lado el intento de intervención y de presiones de medios, de poderes económicos, de algunos jefes de Estado, también está acompañado de la solidaridad hermosa de muchos jefes de Estado, de pueblos, de movimientos. Pero lo que más se siente aquí es lo que hace el adversario. Sí, pero bueno, solo por un ejercicio de justicia. Por el control mediático que hay, ¿no? De justicia histórica, porque además eso se ha podido confrontar por la conciencia y la organización de un pueblo y también por la solidaridad de los pueblos mundiales, del Caribe, de África. Una solidaridad histórica por todo el ejercicio de la lucha bolivariana, pero también reconstruida por la solidaridad en la política internacional del comandante Chávez, que tú acompañaste como canciller, ¿no? Yo creo que... El fenómeno Trump. El fenómeno Trump. Yo creo primero que el escenario mundial está en una antítesis a la tesis de Fukuyama. Creo que no se acabó la historia, creo que hay un fenómeno ahorita de repensar cómo se reorganiza la geopolítica mundial. Creo que hay un debate entre si es a través de un solo centro de poder o son distintos bloques de poder. Y bueno, eso está en el resurgimiento de China, de Rusia. Creo que la intervención en Libia afectó mucho el proceso de reconstrucción de la unidad africana. Creo que la Unión Europea está muy golpeada en este momento y creo que el fenómeno Trump también es parte de eso. Ahí creo que tenemos que actuar con prudencia en estos momentos y ver cómo se desarrollan los acontecimientos, qué va a hacer Estados Unidos. De verdad, Trump se va a concentrar solamente en reconstruir toda la capacidad de trabajo del pueblo norteamericano. ¿Cuál va a ser su agenda internacional? La tendremos que ver con prudencia y con mucha inteligencia. Te pregunto. Y no caer en las tentaciones. Lo que sí creo es que... Te pregunto, perdona, ¿seguirá Trump en la misma línea de Obama de considerar a Venezuela una amenaza para Estados Unidos? Creo que es una incógnita. Creo que sería atrevido responderlo desde ahorita. Creo que tendremos que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Ahora, lo que es indiscutible es que nuestra visión antiimperialista, nuestra visión de construcción de una América Latina unida, nuestra visión del mundo de equilibrios de ejes de poder es la ruta correcta. Y creo que el mundo está en un momento donde se está debatiendo si nos guiamos por la doctrina Monroe o nos guiamos por la doctrina bolivariana. Si construimos un mundo de distintos ejes y equilibrios en los ejes de poder
o todos se alinean a un solo eje. Creo que alinearse a un solo eje ha demostrado que no garantiza la paz del planeta Tierra, y creo que nosotros tenemos que apostar y tenemos mucha responsabilidad en el Caribe, en América Latina, y con Estados Unidos lo que hemos planteado siempre, tener unas relaciones de respeto. Nosotros no pretendemos intervenir en las situaciones internas de Estados Unidos, pero no vamos a permitir que ninguna potencia extranjera intervenga en las situaciones internas de Venezuela. Una opinión tuya sobre el particular. Se observa una reactivación del chavismo en la calle. Correcto. Y por contraste, una desactivación de la oposición en la calle. ¿A dónde puede conducir este fenómeno? Esto que está ocurriendo, pues, que uno lo capta a través de los medios, de las conversaciones con gente que conoce de la política. Mi percepción personal es que hay dos factores determinantes que descolocaron al chavismo en un momento. Uno, la ausencia física del comandante Chávez. Y dos, la baja repentina y contundente de los precios petroleros. Y eso trajo como consecuencia el resultado del 6 de diciembre. Ahora, a partir de ahí, de los aciertos del chavismo, de los errores de la oposición, el chavismo empieza a recomponerse. Y va a traer como consecuencia, como cuando un río se desborda y vuelve a su cauce, que Venezuela va a volver a su cauce, que el chavismo, por el camino que va a recuperar, como creo yo que está recuperando, su impulso originario. Yo creo que algunos dicen que esta década fue la década de los latinoamericanos. Yo creo que este va a ser el siglo de los bolivarianos. Creo que nos tenemos que sentir muy orgullosos de lo que hemos logrado, de tener 3 millones de pensionados, 1 millón de familias en viviendas dignas, 10 millones de estudiantes, pero no es satisfecho, no es suficiente. Nosotros no podemos descansar, José Vicente, hasta que la última familia viva en una vivienda digna, hasta que el último abuelito tenga una pensión, hasta que el último niño estudie en una escuela de tiempo completo de calidad. Y para eso es determinante tener el poder político. Yo creo que este resurgir, este renacer del chavismo en la calle, lo que va a traer como consecuencia es que vamos a mantener el poder político, y ese poder político va a estar al servicio del proyecto de Bolívar y de Chávez, que es construir la sociedad más feliz, más estable y más segura que planteaba Bolívar en el discurso de Angostura. ¿No eres muy optimista? No, no soy muy optimista, soy un soñador que lucha todos los días por hacer los sueños realidad. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Y mucha suerte. Igual. Una pausa y a regresar a los confidenciales. Y ahora los confidenciales. En la mesa de la Unidad Democrática se hacen todos los esfuerzos por ocultar la profunda división interna que afecta al organismo. Las tendencias se han extremado al máximo con motivo de la política de diálogo. Como se sabe, en la MUD siempre fue rechazada esa política. El grado de radicalismo de los seguidores en la calle y la acción constante de las redes sociales prácticamente impidió a sus dirigentes manejar políticamente con propiedad este tema tan importante. Todo cuanto significara diálogo, explorar vías para sentarse en torno a una mesa con el chavismo, fue rechazado por la MUD con agresividad. Con el chavismo, nada. Con el gobierno, mucho menos. Esa tónica bloqueaba cualquier iniciativa para ubicar la relación política en un contexto racional. La MUD convirtió en tabú cualquier intento por dialogar y tratar temas de interés nacional con el adversario. La sola mención de algún acercamiento desataba la tormenta. Los dirigentes que se atrevían a plantear algo de diferente eran execrados de inmediato. Un ejemplo fue el caso del dirigente de Un Nuevo Tiempo, Timoteo Zambrano. Él, de mayores relaciones y conocimientos de la política exterior, que fue cuestionado por haber discrepado de la línea de la MUD de solidarizar con la actitud de Brasil y Argentina y Paraguay contra Venezuela en Mercosur. Esa posición le costó el cargo que ejercía en la conducción de la política exterior opositora. La aceptación bajo presión por parte del Grupo 4, es decir, del grupo conformado dentro de la MUD
por Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular, disparó el enfrentamiento interno. De inmediato, 15 partidos de grupos de la MUD, el G15, manifestaron su desacuerdo con la decisión de aceptar el diálogo con el chavismo y el gobierno. Sin embargo, la decisión se impuso porque pesó mucho el argumento de que había que adoptarla debido a la presión internacional, en particular del Papa Francisco. Sin embargo, como se trató de una decisión forzada por las circunstancias, una vez consumada y realizado el acto de instalación de la mesa en el Museo Alejandro Otero, en La Rinconada, se reactivaron los rechazos, que no se concretaron únicamente a voluntad popular, el partido de Leopoldo López, sino a las interpretaciones y alcances del paso dado y a las explicaciones al país. Ejemplo, a las críticas que despierta en el universo opositor lo que es considerado como una concesión al chavismo y al gobierno, casi en términos de traición. La cúpula dirigente ha tenido que adoptar una posición que prácticamente revierte el proceso, al fijar plazos perentorios para que se anuncien acuerdos que ni siquiera han sido discutidos, como que tiene que haber de inmediato resultados sobre temas fundamentales, porque de lo contrario se reactivaría una política en la misma línea de la confrontación que imperaba antes de la reunión de la mesa de diálogo. En otras palabras, que los temas álgidos tan solo han sido diferidos y se convierten en amenaza, como la determinación de reactivar el conflicto mediante acciones de calle. Ha trascendido que la Conferencia Episcopal Venezolana fue objeto de recriminación por parte de la autoridad vaticana debido a la actitud reticente que mantiene respecto al diálogo y a la abierta solidaridad con los planteamientos de la oposición. En las redes sociales más agresivas, que por lo general asumen la vocería de los sectores más radicales del país, circulan informaciones de carácter crítico a la política del Vaticano respecto a su actitud con Venezuela. La estiman muy sesgada a favor del gobierno de Maduro y cuestionan la audiencia que el sumo pontífice le concedió al presidente venezolano en un momento crítico, lo cual considera que constituyó un espaldarazo. Confidencial al cierre. Monitor País Interlaces. Confidencial Reporte Ejecutivo. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país, del 22 de octubre al 2 de noviembre 2016. Resultados. Clima socioemocional. ¿Cómo se siente el venezolano hoy? Dígame cuál de estas palabras describen mejor su actual estado de ánimo. Optimista, 13 de septiembre 2016, 56%. 2 de noviembre 2016, 54%. Pesimista, 13 de septiembre de 2016, 42%. 2 de noviembre de 2016, 44%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Feliz, 13 de septiembre 2016, 48%. 2 de noviembre de 2016, 49%. Triste, 13 de septiembre 2016, 48%. 2 de noviembre 2016, 47%. No sabe, no responde, 13 de septiembre 2016, 4%. 2 de noviembre 2016, 4%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Tranquilo, 13 de septiembre 2016, 60%. 2 de noviembre 2016, 58%. Confundido, 13 de septiembre 2016, 37%. 2 de noviembre 2016, 40%. Dígame cuál de estas palabras describe mejor su actual estado de ánimo. Confiado, 13 de septiembre 2016, 27%. 2 de noviembre 2016, 25%. Preocupado, 13 de septiembre 2016, 72%. 2 de noviembre 2016, 74%. Pensando ahora en la actual situación que vive el país, ¿usted diría que con frecuencia siente rabia o furia por no poder cambiar las cosas, o más bien diría que está calmado y paciente esperando que la situación mejore? Calmado y paciente, 65%. Rabia o furia, 34%. Con frecuencia usted siente miedo
por lo que pueda ocurrir en el país, o por el contrario, se siente confiado en que no ocurrirá nada malo. Confiado, 55%, miedo, 43%. Conclusiones: se mantienen estables los indicadores socioemocionales del país. Los venezolanos siguen optimistas y esperanzados, a la espera que mejore la situación económica del país. Los venezolanos rechazan la violencia y apuestan por la paz y la estabilidad, exigiendo soluciones y respuestas. Hay molestia y preocupación, pero no hay rabia ni furia colectivas que puedan cautizar a la sociedad venezolana. La campaña de neurotización social que ejecutan los adversarios radicales de la revolución bolivariana, mediante un encadenamiento de mensajes fatalistas, exacerbación del descontento, rumores alarmistas, focos de violencia y crisis política, no logran crear todavía un clima generalizado de temor, angustia y vulnerabilidad que finalmente ocasione un desbordamiento social. Para gobernar hace falta ilusión y esperanza. Por ello, en paralelo a la gestión eficiente con resultados, es necesaria una política de afectos, reconocimiento, acompañamiento, atención y mensajes positivos que permitan mantener el descontento dentro del umbral. Hasta aquí el programa de hoy.